Las modificaciones genéticas y su historia. Hacia inicios del siglo pasado, la genética se estableció como una disciplina de la biología. Este hecho marca el inicio de una serie de grandes descubrimientos para la ciencia y la medicina. Uno de estos logros son las modificaciones genéticas. Pero, ¿qué son las modificaciones genéticas? Son las técnicas dirigidas a modificar la información hereditaria de un individuo con el propósito de superar enfermedades, mejorar el organismo o por el simple hecho de experimentar, consiguiendo así un individuo con nuevas características. Contrario a lo que se pensaba, las modificaciones genéticas no emergen con el establecimiento de la genética misma. Estas variaciones genotípicas de los seres vivos se han venido dando a lo largo de la historia del hombre. Este fenómeno tan controversial en la actualidad data de una práctica milenaria, donde se identificó la domesticación de plantas y animales como el inicio de algunas formas de manipulación del hombre sobre la naturaleza. Algunos autores sugieren que el manejo de la vegetación y los procesos de selección artificial de las plantas permitieron la domesticación de la vegetación. Esto posibilitó eliminar las plantas no útiles y a su vez permitió un mayor cruce entre fenotipos de plantas deseables. Las primeras plantas domesticadas para la zona mesoamericana fueron el maíz, el frijol y la calabaza. Hacia finales del siglo XVIII, ya algunos científicos buscaban dar respuesta al fenómeno de la herencia de caracteres que se transmiten de generación en generación. Con el liderazgo del alemán Joseph Kohler se realizaron un importante número de cruces para la planta del tabaco y otras 138 especies, provocando alrededor de 500 hibridaciones. Posteriormente, los naturalistas enfocaron su interés en la naturaleza de las especies con el objetivo del mejoramiento de los cultivos y los cruces de plantas, de tal manera que empezaron a preocuparse por los beneficios de tipo comercial e industrial. El sacerdote Gregor Mendel realizó una serie de cruces específicos con la planta de la arveja, donde trabajó la transmisión de 7 caracteres de dicha planta con el fin de descubrir las características genotípicas determinantes para los rasgos fenotípicos de los seres vivos. El siglo XX estaría marcado por 3 períodos que se caracterizaron por diferentes hallazgos. Según Gruskog, durante las 3 primeras décadas se desarrolló una época clásica fundacional. Posteriormente, entre los años 1940 hasta aproximadamente 1970, se encontró una época intermedia, la cual se caracterizó por diferentes descubrimientos de nivel molecular. Por último, a partir de 1970 se estableció la época contemporánea, donde se profundizó en el conocimiento del genoma humano. En 1944 se identifica el ADN como material genético. En 1953 se dio paso a uno de los más sorprendentes y trascendentales descubrimientos para la comunidad científica, ya que James Watson y Francis Crick revelaron al mundo la estructura de doble hélice que constituye el ADN. Para 1970 se descubriría la enzima de transcripción, lo que posibilitó a los científicos manipular el ADN. La última etapa de la genética, denominada era genómica o también conocida como época contemporánea, dio paso a la diversificación y construcción de diferentes ramas de la genética, como lo son la biotecnología y la ingeniería genética. Algunos hechos que marcaron esta etapa lo constituyen, en 1974, el descubrimiento o la revelación de la totalidad del genoma del virus bacteriófago MS2 por Walter Fierce. En 1989, por los genetistas Lap-Chit Tsui y Francis Collins, quienes lograron secuenciar el gen humano capaz de codificar la proteína CFTR. En 1990 inició el proyecto Genoma Humano. En el 2000 se da a conocer la posible organización o borrador del genoma humano y 3 años después se revelaría al mundo con un 99% de confiabilidad el genoma. La clonación, así como el ADN recombinante, referida al método de ingeniería genética y otras técnicas de investigación, posibilitaron ampliar el conocimiento a nivel molecular de las células y su funcionalidad. La historia de las modificaciones genéticas continúa construyéndose. Los avances tecnológicos y la curiosidad humana han permitido recabar en la parte más
minúscula de un ser vivo y desde allí comprender la complejidad del proceso hereditario. Creación de comités de bioética. Los comités de bioética fueron creados para ayudar a los pacientes y a los participantes de investigaciones con humanos a adoptar decisiones críticas que eventualmente surgen con sus dilemas bioéticos. Toda persona tiene derecho a participar en el proceso científico y en los beneficios que de él resulten, lo cual implica que no solo los médicos, sino todo el personal de la salud y los científicos están obligados a poner los avances científicos y biotecnológicos a disposición de todos. Trataban de la dignidad de las personas, en particular de las más vulnerables y entre ellas de los que tienen una capacidad mental limitada para adoptar decisiones en el ámbito de la atención médica. La nueva ética aplicada a los profesionales de la salud. La reflexión filosófica se ocupa con frecuencia de las prácticas cotidianas, sobre todo en el ámbito de la atención médica y en los otros que la dispensan, de tal modo que la propia bioética cotidiana se practica y se aplica. Se ha convertido en sí misma en una institución, por lo menos se ha institucionalizado en diversos países desarrollados y subdesarrollados. Muchos de los participantes del cuerpo docente universitario a la vez se dedican ocasionalmente a la bioética aplicada. Por ejemplo, cuando en un hospital local les piden que formen parte de un comité de bioética médica u hospitalaria, se prestan servicios de consultoría y que forman parte de los comités de bioética y de ética de instituciones de nivel local, regional y nacional. A raíz de la confluencia, los filosóficos y especialistas de la bioética, los corresponsales de formular políticas suelen constatar en parte intereses comunes y comparten el mismo discurso. El término comité de bioética denota un grupo de personas que se reúnen para adoptar cuestiones no solo facturales, sino también de carácter profundamente normativo. Los miembros de estos comités centran su valor en los principios morales y los valores que imperen en el ámbito de la atención médica, en relación con el cual no solo en comportamiento personal, sino también la conducta de los profesionales de la salud facilita la adquisición y la aplicación de conocimientos nuevos encaminados a la mejora de la salud y los servicios de atención médica. Los miembros de los comités de bioética suelen consultar literatura básica publicada en el campo de la bioética, lo cual supone consultar libros y artículos de orientación teológica, así como filosófica. Los valores arraigados como preferir la vida y la salud antes que la enfermedad y la muerte prematura sirven de base y ulteriores debates y deliberaciones de carácter ético, jurídico e incluso económico. Niveles de creación de comités de bioética. Nivel nacional. En los sistemas federales, como por ejemplo Australia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, las administraciones nacionales y regionales gozan de autoridad y autonomía en las respectivas esferas. El alcance y las funciones de cada uno varían en tipo de función de organización que la haya creado y en el marco normativo que lo operen. Cabe destacar que a nivel nacional estos rigen sobre una nación completa. Nivel regional. Es más probable que se cree un comité de bioética a nivel regional en los países cuyo sistema de gobierno no es unitario, sino que es federal. Estos rigen específicamente en una región del país. Nivel local. Es más probable que este tipo de comités se creen en un ámbito de un centro de salud o en un área comunitaria o en una orientación religiosa. Tipo de comité de bioética y niveles en que operan. Son distintos tipos de funciones en niveles de la administración pública y no es normal que varios comités colaboren, pero muchos prefieren colaborar por cuenta propia. Las funciones de la bioética es plantear que todo el nivel de pregunta ética frente a los descubrimientos actuales
para actualizarlo responsablemente para el bien de la humanidad y el medio ambiente. Las funciones y rendimiento del trabajo operacional. El comité ético de caracteres normativos o convulsivos, comité de asociaciones médicas profesionales, comité ética de médicas hospitalarias, comité ética e investigación. El tamaño del comité. Todos los trabajadores deben estar presentados por consta de 15 a 25 miembros, además de un presidente. Es un poquito amplia, la mesa redonda va a ser, cuando hablamos de 25 a 25 personas, es una mesa bastante amplia. El reclutamiento del presidente y los miembros. El presidente ha facilitado la conversión, pero no domina el tema. El presidente o miembro formulan preguntas planteadas por dudas en la clínica. La composición de un CEH no es tan predeterminado, pero la mayoría cortas de bioética. En bioética, un especialista bioética, un médico, enfermera, un experto en gestiones de riesgo, un abogado especializado en derechos médicos, tal vez un experto en ciencias sociales. Miembros en los países europeos suelen pertenecer a una oficina. ¿Cuál es el deber de estas recomendaciones del CEH? El dilema de un cirujano. Es probable que éste fallezca en el quirófano. Esto puede traer consigo una demanda legal por los familiares. El dilema de los familiares. Se someten a una operación de hernia y sus familiares se sienten muy culpables por haberse puesto del lado del médico y aceptar su propuesta sin haber opuesto con su firma. Esto es una contradicción. Si el paciente quizás se dice que no va a realizar la operación, el paciente había estado vivo, pero ahí es donde suena el dilema, que ellos se sienten culpables porque no se opusieron a dicha operación del paciente. Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico y programa en pro de la ciencia. La Conferencia Mundial sobre la Ciencia fue organizada por la UNESCO en colaboración con el Consejo Internacional para la Ciencia, por sus siglas en inglés ICSU, los días del 26 de junio al 1 de julio del año 1999 en Budapest, Hungría. En el presente documento sobre la declaración de la ciencia y el uso del saber científico, se resume la fase preparatoria y los resultados inmediatos de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia. Las conclusiones de la conferencia se recogen en dos documentos principales. Número 1. La Declaración sobre la Ciencia y el uso del saber científico. El saber científico ha dado lugar a notables innovaciones sumamente beneficiosas para la humanidad. La esperanza de vida ha aumentado de manera considerable y se han descubierto tratamientos para muchas enfermedades. La producción agrícola, nuevas fuentes energéticas, las tecnologías basadas en nuevos métodos de comunicación, la profundización ininterrumpida de los conocimientos científicos sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y de la vida dota de la humanidad de enfoques conceptuales y pragmáticos que ejercen una influencia profunda en su conducta y en sus perspectivas. El saber científico, además de sus ventajas, manifiesta
las aplicaciones de los avances científicos y el desarrollo y la expansión de las actividades de los seres humanos. Han provocado también la degradación del medio ambiente y catástrofes tecnológicas y han contribuido al desequilibrio social o a la exclusión. Un ejemplo de esto es el proceso científico que ha posibilitado la fabricación de armas muy perfeccionadas, lo que conlleva en sí la fabricación de armas masivas. Segundo documento. La ciencia al servicio del conocimiento y el conocimiento al servicio del progreso. Nos comprometemos a hacer progresar los conocimientos. Deseamos que esos conocimientos estén al servicio del conjunto de la humanidad y aporten una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras. La investigación científica debería aprovecharse en un marco jurídico apropiado en el plano nacional e internacional. Las universidades deberían velar porque sus programas en todos los campos científicos se centren tanto en la educación como en la investigación y en la sinergia entre ambas. Aprovechamiento compartido de la información y los conocimientos científicos. Los científicos, las instituciones de investigación, las sociedades eruditas y las ONG pertinentes deberán comprometerse a aumentar la colaboración internacional. Por ejemplo, intercambiando abiertamente conocimientos teóricos y prácticos. Evaluación bioética del proyecto Genoma Humano. Este estudio tiene un abordaje de algunas reflexiones que se desprenden en las investigaciones sobre este proyecto, el genoma humano, y así también va a ser un abordaje de manera particular de la temática de la clonación y sus distintos aspectos, tanto económicos como políticos. El proyecto Genoma Humano se inició en los Estados Unidos en el año 1992. Tiene varios objetivos, pero sus dos principales objetivos son, como número uno, cartografiar. Cartografiar se refiere a preparar el mapa del genoma humano. Como número dos, secuenciar el ADN de los cromosomas de dicho genoma. Simultáneamente con esos objetivos se desarrollarían métodos computacionales rápidos y sofisticados que permitieran acelerar el proceso de secuenciación y cartografiado del genoma. Además de Estados Unidos participar en este proyecto, además participaron otros países como Inglaterra, Alemania, Japón, España y Francia. El proyecto este proyecto, a modo de ver las cosas, según este autor, es el más ambicioso de todos los que han pasado o todo lo que se ha propuesto la curiosidad científica hasta el presente. El contenido e importancia de los datos cuantificados del proyecto Genoma Humano ha llevado a algunos comentaristas a caracterizarlo como el libro de la vida, el santo grial de la biología, el manual del hombre, el código de los códigos, el plan maestro de vida. Dentro de las reflexiones, en primer lugar, sobre las implicaciones probables del poder de intervención de la ciencia médica sobre la salud y la calidad de vida humana, y sobre todo, como el conocimiento detallado del genoma humano hace factible la posibilidad de modificar y mejorar las manifestaciones de la vida en muchas de sus formas. A pesar de que la información preliminar del proyecto Genoma Humano corrobora el juicio ético de que los seres humanos somos iguales, ya que compartimos una herencia y un origen genético común. Tal relevancia objetiva
nos eliminará las desigualdades creadas y aprendidas a través del genoma cultural. De la clonación de la vida, ¿qué podemos mencionar? Bueno, se han planteado diferentes hipótesis, las cuales han sido expuestas públicamente respecto al uso de lo que es la clonación de estas células para fines terapéuticos. Resultan muy esperanzadoras para la posibilidad del uso beneficiente del conocimiento genético. Por ejemplo, se presume que mediante el recurso de insertar genes sanos en órganos deteriorados, estos se podrán generar, produciendo que habría innecesaria la operación del trasplante para miles de personas e incluso harán innecesario el trasplante de órganos transgénicos. Los llamados exotrasplantes. Aunque se ha hecho esfuerzos para establecer la distinción conceptual entre clonación terapéutica y clonación reproductiva. ¿Qué podemos decir de la clonación reproductiva? La clonación reproductiva ha creado tal revuelo en ciertos sectores religiosos, políticos, científicos y comunitarios, porque para evitarla se oponen tajantemente a la clonación terapéutica. Piensan, no sin razón, que una vez se demuestre el potencial positivo de la clonación de embriones y que la técnica de clonados se haya depurado. Buenas tardes, mi nombre es Elsa Díaz y le voy a hablar sobre el proyecto Genoma Humano y la constante de interés económico. El proyecto Genoma Humano es una actividad conjunta con muchos países en la cual participan agencias de diferentes estados, la academia universitaria y varias empresas privadas que tienen la oportunidad de obtener ganancias en cantidades insospechadas. Se abre una oportunidad para grandes negocios biotecnológicos, sobre todo para la empresa farmacogenómica. Muchos animales transgénicos, sustancias, hormonas y secuencia genética ya tienen un número de patente con su correspondiente dueño, quien cobra jugosas regalías por el uso de esa información. Implicaciones para la investigación y la exposición social de la naturaleza. Una primera implicación que el éxito humana del programa Genoma Humano podría tener para las ciencias sociales es que de inmediato se hará muy difícil conseguir financiamiento del Estado para el proyecto de investigación social. La información que la ciencia social produce no parece ser tan rentable como la información genética que produce la biología molecular. Implicaciones para una nueva antropología filosófica. Los avances del proyecto Genoma Humano prometen muchas opciones para combatir la posibilidad misma de la enfermedad y preservar la vida humana. No es menos cierto que la información que finalmente se obtenga de los estudios futuros aportarán claves mucho más intrigantes para representarnos ciertas cuestiones filosóficas. La explosión epistemológica que proporcionarán las investigaciones futuras de la biología molecular quizás reivindiquen los alegatos de la nueva disciplina de la sociobiología. Según esta, los modos sociales de conducirnos y organizarnos hay que entenderlos como el resultado de los recursos
de que se ha valido la evolución biológica de la humanidad. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.